la Universidad de Guayaquil, estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial. Vamos a hablar de Thomas Alva Edison. Somos el grupo F, conformado por Tapia Liam, Silvia Plaza, Alfonso Bonet, Boris Aguilar y quien les habla, Anaí Rodríguez. El 11 de febrero de 1847, en Milán, Ohio, en Estados Unidos, nacía Thomas Alva Edison, y con él una gran imaginación prolífica y una voluntad de hierro, y más de 1000 inventos que se tradujo al mundo para siempre. Bueno, es el inventor más prolífico de la historia, también gran científico y empresario estadounidense, pero lamentablemente falleció a los 84 años de edad, el 18 de octubre de 1931, debido a una complicación diabética que producía él, pero queda conocido principalmente por patentar más de 1000 inventos, 1093 para ser exacto. Cuando tenía apenas 8 años y a esa edad ingresó a la escuela, y solo 3 meses después de haber iniciado las clases, ya había sido calificado por su docente como un alumno poco productivo y con cierto nivel de retraso. Su madre, Nancy, decidió sacarlo de la escuela y se encargó de educarlo en su hogar. A los 11 años comenzó a trabajar como canillita y solía pasar las tardes en la biblioteca de la Asociación de Jóvenes en Detroit. En ese entonces comenzó a probar aquellos experimentos sobre lo que leía en un libro de ciencias que caían en sus manos. Usaba un vagón de tren vacío para realizar sus ensayos, apenas el inicio de lo que sería una vida abocada a los inventos. A los 15 años empezó a trabajar como telegrafista y después dio a luz su primer invento. Su primer invento fue la de un registrador o contador eléctrico de votos para utilizar en los parlamentos. Invento demasiado avanzado para aquella época y que no consiguió vender, lo cual le dejó una gran lección, pero no se rindió. Edison fue uno de los primeros inventores en aplicar los principios de la producción en cadena y en el trabajo en equipo a gran escala al proceso de invención, motivos por los cuales se le reconoce la creación del primer laboratorio de investigación industrial. Los inventos de Thomas fueron de mayor impacto para un avance crucial para el mundo industrializado moderno, que fueron la luz eléctrica, el suministro público de electricidad, la grabación de sonido y la cinematografía, que se convirtieron en nuevas y poderosas industrias. Su nombre empezó a ser conocido, sus inventos ya le reportaban beneficios y Edison pudo comprar maquinarias y contratar empleados. Para él no contaban las horas, era muy exigente con su personal y le gustaba que se trabajase a destejo, con lo que los resultados eran frecuentemente positivos, pero no todos eran triunfos. Muchas de las investigaciones iniciadas por Edison terminaron en sonoros fracasos. Cuando las pruebas no eran satisfactorias, experimentaba con nuevos materiales, los combinaba de modo diferente y seguía intentándolo. Su fama se propagó por el mundo a medida que la luz eléctrica se imponía. Edison visitó Europa y fue recibido en olor de multitudes de personas. De regreso a los Estados Unidos, creó diversas empresas y continuó trabajando con el mismo ardor de siempre. Todos sus inventos eran patentados y explotados de inmediato, y no tardaban en producir beneficios sustanciosos. El fonógrafo fue el primer dispositivo más común para grabar y reproducir sonidos. Desde la década de 1870 a 1880. Thomas Edison trabajó día y noche en este proyecto y, al fin,
en agosto de 1877, entregó a sus técnicos un extraño boceto, diciéndoles que construyesen aquel artilugio o máquina sin pérdida de tiempo. Edison conectó la máquina y todos pudieron escuchar la canción que había entonado uno de los empleados minutos antes. El fonógrafo utiliza un sistema de grabación mecánica analógica, en la cual las ondas sonoras son transformadas en vibraciones mecánicas mediante un transductor acústico mecánico. Lo siguiente fue la mejora del telégrafo automático, introducido por Jules Delisle. Edison trabajó a fondo por su perfeccionamiento entre 1871 y 1873. Cuando consiguió que funcionara de manera satisfactoria, llegando a alcanzar velocidades de hasta 1000 palabras por minuto. El segundo gran invento fue el telégrafo duplex, capaz de enviar mensajes en ambas direcciones. El telégrafo emite y recibe señales según un código de impulsos eléctricos. Este fue creado en 1874. Muchas gracias. Thomas Edison empezó a trabajar en un sistema de iluminación eléctrico que diera competencia al gas y a la iluminación a base de aceite, abordando el problema de una bombilla incandescente de larga duración diseñada para interiores. Tras varios experimentos, su primer prueba exitosa fue en octubre de 1879. Logró que la bombilla funcionara 13 horas y media. Esto a Edison no le bastó y empezó a hacer más prototipos hasta lograr la funcionabilidad de 40 horas. Y así creó la primera bombilla comercialmente viable con filamento de carbono y espacio vacío en su interior. En 1879 comenzó a buscar la patente, pero se la dieron en 1880. Thomas Edison no fue el único con la idea de una bombilla incandescente ni el primero en hacerla. Muchos inventores tenían esta idea e intentaron hacerla, pero le salió una bombilla con pocas horas de duración, muy cara, consumía demasiada energía e incluso eran peligrosas para las personas. Pero el que sí logró con éxito y fue una competencia directa para Thomas fue el científico Joseph Wilson Swan. Él tuvo la patente británica de una bombilla en 1879, un año antes que la de Thomas. Él mostró su éxito a la Sociedad de Químicos de Newcastle y en una conferencia mostró su bombilla funcionando. En este mismo año, él empezó a instalar las bombillas en las casas de Inglaterra y en sus calles. Y en 1881, Swan pudo fundar su propia empresa y empezó una producción comercial masiva. Pero claro, esto fue en el Reino Unido, porque en Estados Unidos, Thomas Edison empezó a trabajar en copias de la bombilla de Swan. Intentó ganarle en la duración y en la calidad de la bombilla, pero Swan le ganó en este tema. Thomas Edison, cuando consiguió la patente en Estados Unidos de su bombilla, empezó una campaña publicitaria diciendo que él era el verdadero inventor de esta bombilla y no Swan. Swan no le interesaba el éxito ni el dinero, sino que solo sus invenciones. Entonces llegó un acuerdo en Thomas, que Thomas se quedaba con los derechos de la bombilla en Estados Unidos y Swan se quedaba con los derechos de la bombilla en el Reino Unido. En
En el año de 1882 se inventó un sistema con varias lámparas que podrían obtener electricidad en forma simultánea. Así nació la primera estación eléctrica en New York, que fue la primera ciudad en gozar de estos beneficios. La compañía eléctrica Edison se encargó de electrificar casas y luminares en tal ciudad. El tubo electrónico guía la señal eléctrica, integrando el concepto de electrónica. Sin la electrónica podríamos no tener ni radio, ni CDs, ni computadoras, ni rayos X, entre otros. El descubrimiento de electrones fue patentado con el nombre de efecto Edison. Nikola Tesla trabajó con Edison como ingeniero eléctrico. El conflicto que se tenía entre ellos empezó cuando Tesla reparó las dinamos y motores eléctricos del SS Oregon y no se le remuneró como él quería. Luego Tesla se asoció con George Westinghouse de Westinghouse Electric. Entre esta compañía y la de Edison se produjo lo que fue la llamada Guerra de las Corrientes, donde dos rivales se disputaban lo que sería el futuro del mercado eléctrico comercial, primando los principios de Tesla. Sería la corriente alterna la cual finalmente se impondría. La llamada Guerra de las Corrientes, a veces llamada la Batalla de las Corrientes, fue una serie de inventos rodeados a la pugna motivada por la introducción de los sistemas de transmisión de energía eléctrica en los Estados Unidos, librada entre el final de la década del año de 1880 y el comienzo de la década de 1890, con expectativa de los enormes beneficios que las grandes compañías esperaban obtener del rápido crecimiento del negocio del suministro de electricidad como telón de fondo. En un ambiente de encarnizada potencia comercial, se desencadenó un debate público sobre la seguridad eléctrica, acompañado de campañas de propaganda en los medios de comunicación. Los sistemas de corriente continua CC de la compañía de Edison y de corriente alterna CA de la Westinghouse Electric, con sus respectivas ventajas e inconvenientes, se convirtieron en los protagonistas de enfrentamiento entre tales empresas. El descubrimiento de Edison y su equipo permitió que el negocio del alumbrado fuese algo rentable para interiores como para exteriores y se convertiría en una opción más barata y limpia que las lámparas de petróleo y el alumbrado de gas. En el año de 1878, el inventor fundó en Nueva York la Edison Electric Light Company con la finalidad de proporcionar alumbrado. Su principal actividad fue la elaboración de bombillas. Esta compañía contó con la inversión de algunos hombres de negocio como lo fue J.P. Morgan. El 31 de diciembre de 1879, Edison realizó por primera vez una demostración de su bombilla en el Menlo Park, y durante este evento comentó que haría tan barata la electricidad que solo los ricos encenderían velas. En la demostración que realizó Edison se encontraba presente Henry Villard, presidente de la Oregon Railroad and Navigation Company, quedando sumamente impresionado con tal experimento. Le pidió a Edison que instalara bombillas eléctricas en el barco más reciente de la compañía, el Columbia. Después de dudarlo, Edison aceptó tal propuesta, por lo que la instalación en el Columbia fue el primer trabajo remunerado de iluminación, además de que por primera vez se comercializó el alumbrado. En el año de 1882, un asistente de Edison, Francis Hell, supervisó la instalación de luz eléctrica en el Teatro de Magen, en la actual República Checa, siendo el primer edificio público que contó con este tipo de alumbrado. Este es un dispositivo creado por medio de cilindros rotativos que permitían la proyección de lo que son las animaciones muy cortas o de corta duración, de acuerdo a su sistema de superficie del cilindro. Este giroscopio da lo que son las ilusiones de movimiento, del transporte de lo que es la película perforada, imágenes secuenciales, y también de acuerdo a lo que es un fondo de luz, o también un obturador de nivel avanzado en ese tiempo. También lo que es este aparato fue lanzado a fines de la época de 1880.
Bueno, este aparato no fue tan llamativo o de tanta novedad en su época porque hubo investigadores que estaban lanzando o estaban dándose a conocer con fotografías en movimiento. ¿Para qué? Para eso lo que son creación de videos animados con fotografías rápidas o con fotografías con movimiento. Bueno, este tenía una gran particularidad porque este dispositivo daba lo que es una pared de ventana una realidad de movimiento. Este dispositivo, a pesar de su gran acogida en su época, no fue tan aceptado al público. ¿Por qué? Porque decayó o sucumbió a lo que es en la cinematografía, porque estaban dirigidos por el hermano Lumière. Y en ese tiempo de su acogida cayó y pasó al olvido. Y en la época actual se le conoce como un precursor de proyecciones. Se le conoce en la época actual. Diseñó una batería recargable de níquel-hierro a principios del siglo XX para alimentar coches eléctricos, superadas por otras tecnologías hoy apenas se usan. Su utilización está restringida a acumular energía en algunos molinos de viento y paneles solares. Son seguras pero muy lentas tanto de carga como de descarga y acumulan menos energía que otras en el mismo espacio. El grafeno, del material que se postula como una completa revolución de casi cualquier tecnología presente de la Universidad de Stanford, los investigadores han utilizado grafeno y nanotubos de carbono, hilos creados por grafeno, para multiplicar por 1000 su velocidad de carga y de descarga. Una mejora espectacular que revive esta batería confiriéndoles nuevas capacidades. Las baterías de níquel-hierro son baratas de fabricar, seguras y duraderas. Este nuevo avance, publicado en la revista científica Nature Communication, mantiene el precio ajustado y le suma la capacidad de cargarse y descargarse en apenas segundos, cuando antes les habría supuesto sus horas. La tecnología de ayer y hoy. Edison creó la batería de níquel-hierro como una alternativa barata y segura de las de ácido y plomo. El diseño básico consiste en dos electrodos, uno de níquel y otro de hierro, sumergidos en una solución alcalina. Puesto que era conocido que el carbono mejoraba la conductividad entre electrodos, los investigadores fabricaron los electrodos con grafeno, una capa finísima de átomos de carbono en forma de panal de abeja. En los electrodos convencionales, la gente mezcla al azar tanto el hierro como el níquel con el carbono. Las utilidades de la nueva batería. Las principales ventajas de la batería mejoradas residen en la fiabilidad y su velocidad de carga y descarga, además que unos como refuerzo de otras baterías. Sus creadores postulan en usos militares. Gracias.